Sí, no. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, porque ahí tenemos a Gabriel, a este repaso. Este es un repasito de el libro Cumbres Borrascosas. Entonces, la idea es como hacer un repasito de la trama. Entonces, les aviso que van a haber spoilers, sí, porque esto es retomar la obra para aquellos como Van y yo que la leímos hace 6 años. Y también para aquella gente pues, que quiere comenzar al día y tal vez conocer un poco de la historia antes de ir a ver la peli o porque está, ¿verdad? Ahorita es el tema de moda. Entonces, vamos a contar la historia, así que sigan bajo su propia responsabilidad porque va a haber spoilers. La idea es hacer como una primera parte donde los voy guiando y ya luego pues vamos a conversar todo, ¿verdad? Sus impresiones, que, ¿verdad? Porque es una obra que es polémica y tiene mucho donde sacar. Entonces, vamos a iniciar cualquier cosita. Si quieren participar o interrumpir, no hay ningún problema. O sea, nada más me dice. Bueno, vamos a iniciar hablando de Emily Bronte, que es una de las hermanas Bronte, que murió muy joven, murió con solo 30 años. Fue poeta y novelista. Cumbre Borrascosas es su única novela y es considerada de una calidad incluso hasta más profunda que la de sus hermanas. Ella escribió esa novela bajo un seudónimo masculino, como muchas de las mujeres escritoras de su época, ¿verdad? Que tuvieron que escribir con seudónimos masculinos para ser tomadas en serio. Aún así, esta obra fue muy controversial porque en su momento fue impactante por la crueldad que reflejaba. Ella llevaba una vida muy aislada y estaba muy vinculada a la naturaleza, era así como muy meditabunda, ¿verdad? Y esto pues lo vamos a ver reflejado en la obra porque así va a ser más o menos todo lo que vamos a ir viendo. Esa atmósfera va a estar reflejada en la novela. Importante comprender el movimiento literario al que pertenece Cumbres Borrascosas. Bueno, es una obra de la época victoriana, es un clásico de la literatura inglesa, pero dentro de esta literatura inglesa tiene elementos muy góticos y esto es lo que la hace una novela muy oscura y es lo que hace que uno quiera encasillarlo en el típico romanticismo. El romanticismo tradicional es aquel en donde la emoción está por encima de la razón. Entonces, tipo Romeo y Julieta, donde nos matamos por amor, pero todo tiene algo noble, hay nobleza, hay grandeza, hay una redención, ¿verdad? Ese romanticismo de ella, es emotivo, pero no por esas razones tan románticas. Entonces, por eso se habla de un romanticismo oscuro y se habla de gótico rural porque le da esta oscuridad y estos elementos a parajes muy rurales que son generalmente asociados con espacios pues, más alegres. Por eso vemos emociones extremas, desbordadas. A veces uno está leyendo y dice, pero ¿cómo se le ocurre? O uno está leyendo y dice, pero no es para tanto, o sea, cálmate. No. Por eso también hay rebeldía frente a las normas sociales y esa rebeldía se ve muy encarnada en varios personajes, porque no todo cae solo en Heathcliff. Vamos a ver que todas esas emociones se heredan también. Los personajes están dominados por la pasión y el orgullo. Esto va a ser vital porque eso va a marcar todas las generaciones. Por eso establece esta diferencia. Acá el amor no redime, o sea, por la fuerza del amor ninguno cambió, ni fue mejor, ni cambió el rumbo de las cosas. Esta pasión no lleva a nada, no salva, sino que autodestruye. Y la naturaleza, esa naturaleza que rodea, no consuela. Ella va a intensificar el conflicto y ya vamos a ver más adelante la importancia de los paisajes. Por eso está relacionado con esas experiencias del autor. Entonces, por eso vamos a hablar siempre de un romanticismo oscuro, tirando más a lo gótico. Entonces, es muy importante. De hecho, Vane ahora decía que este clima está como el clima que había en Cumbres, porque así no lo imaginamos, como una neblina que hubo en Ciudad Casada todo el día.
Sí. ese oscuro, todo este clima, vamos a ver cómo influye. Incluso ese clima de cumbre no es el mismo que está en la granja de los tordos. O sea, están ahí súper cerca, pero Ujú, son como dos mundos diferentes. ujú. Di, es que yo me lo imagino como Londres, más o menos, que me imagino que debe estar casi siempre nublado. Así Y me lo lluvioso. imagino. Y siempre está Sí, lluvia. Ajá, ajá. sí. O Yo sea, siempre, no sé, bueno, la semana pasada me volví a leer el librito para ya tenerlo un poquito fresquito. Y sí, yo decía, esto es así como Zarcero. Mi no. mamá decía que Londres era como Zarcero, ¿verdad? Así nubladito, frío Oh, y con lluviecita de vez en cuando. Entonces, mi mamá decía eso. Y yo dije que tal vez que sí. No sé. Dila. Sí, bueno, ahí el clima es más que nada, bueno, en general se ve Inglaterra y lo que es el Reino Unido como un clima muy áspero, Ujú. muy difícil, pero especialmente en esos lugares donde vivía Emily Bronte, es un lugar de páramo y es un páramo ventoso, generalmente son ventosos con muy poca vegetación y muy húmedos, muy húmedos. De hecho, el lugar donde vivían ellos, donde vivía la familia Bronte, era uno de los más húmedos de Inglaterra. De hecho, ellas pasan muy enfermas y eso está asociado Ujú, también sí, a todo esto. Sí, de de hecho, los iconos. y excelente, Dila, muchas gracias. Hilberton es un pueblo ficticio, pero está ubicado en Yorkshire, Yorkshire, Ujú, en Inglaterra, y se caracteriza así por páramos. Mi abuela siempre decía, es un páramo de viento, decía mi abuela. Entonces me recuerda. ujú, Bueno, exacto, chicos, ahí me interrumpen, esa es la idea, que todos conversemos. Algo muy interesante en esta obra es la técnica narrativa. A mí, eh, personalmente, me fascina porque a mí me encanta cuando un libro llega a uno y ¡wow!, ¿verdad? Lo revuelca. Por eso me gusta mucho, yo sé que a Mile no le gusta, pero me gusta mucho Pedro Páramo por eso, porque o sea, lo hacen a uno como le da la gana, a uno como lector. Una de mis primeras lecturas fue Crónica de una muerte anunciada y esos giros también yo decía, wow, wow, ¿verdad? Y esto tiene esta historia que eh, en teoría literaria eso se llama narración enmarcada, pero es comúnmente conocida como la técnica de la muñeca rusa, que es una historia dentro de otra historia. Entonces, para ejemplificar, yo tengo aquí mi matrioska. ¡Tarán! qué linda. Entonces, vamos a tener a un primer narrador, que es el señor Lockwood. Este es el señor Lockwood. Él es un narrador externo, él es un foráneo, un forastero que viene de afuera, entonces por lo tanto no conoce nada, absolutamente nada. Él solo va a observar, perdón, pero no comprende nada. Entonces en esta historia él va ahí como el típico vecino zapito que va y se presenta y todo y encuentra un trato sumamente hostil, tosco, grosero. Vean que él en su primera impresión dice que Heathcliff se ve como un caballero, como un noble, pero no actúa así. Entonces, Mm, él se devuelve, luego dice, ay, no, voy a intentarlo de nuevo. Entonces, vean, incluso podemos ver cómo la personalidad de él cambia cuando sube a cumbres. Él se siente triste, o sea, yo me ujú, imagino un lugar que lo deprime a uno, ¿verdad? Cuando él baja ahí, ujú, pues ya se siente mejor, hay calorcito, hay ujú, sopita. En cambio, vuelve a subir allá y pasa algo mal. Entonces, cuando él va la segunda vez y que él eh, pasa todo lo que pasa, ahorita lo vamos a ver. Él vuelve y regresa a la casa y casi con un resfriado, ¿verdad? Entonces llega la ujú, señora Nelly, que en algunos libros se llama Elena, porque por la ujú, traducción. Entonces, ella va a ser como la típica chismosa, ¿verdad? Como, ay, yo no le quiero contar porque es muy feo andar de chismosa, pero vieras todo lo que pasó. Entonces, se ujú, sienta a contarle. Entonces, este plano donde están Nelly y Lovewood pasa a un segundo plano que va a ser donde Nelly nos está contando la historia de Heathcliff. Y comienza desde que eran niños y que lo recogieron y todo esto. A lo ujú, largo del relato va a pasar que luego nos van a volver a meter a la historia presente.
Ay, señor Lockwood, yo lo estoy desvelando, usted está muy enfermo, es muy tarde. Y él, no, no, siga contando. Volvemos al otro plano. No, no, pero vaya a acostarse. Y entonces ya, ok, pasó al día siguiente. Y hay varias veces, por eso se dice enmarcada, porque la historia no es que evocó para recordar y terminó ahí. Hay constantes interrupciones que nos devuelven a este tiempo presente. Entonces, cuando la señora Nelly está contando, se vuelve la narradora principal. Ella es una narradora testigo de los hechos. Entonces, vamos a ver una característica importante que las narraciones son poco confiables, porque vamos a ver que nuestros narradores, todos son narradores testigos. Entonces, ellos van a estar, ya, ya, perdón. Les decía que los narradores van a tener muchos sesgos, entonces ellos van a tener narradores poco confiables. Por eso tenemos que el señor Lockwood es un foráneo, no conoce nada de la historia, eh, se ve que es un señor como muy educado, pues que va a venir a juzgar a estos personajes. Y luego tenemos que la señora Nelly o Elena, depende de la traducción, va a estar muy cegada por sus emociones porque ella está muy involucrada en la historia. Entonces va a contar la historia con el hígado, ¿verdad? Como cuenta uno una historia cuando está uno con sangre en el ojo con un personaje. Entonces tenemos muchas expresiones como él es un ser malvado y es que no, y es que la señorita, y yo quería a mi chiquito, pero me lo quitaron, ¿verdad? Entonces Nelly va a estar cargada de varios prejuicios o no va a ser objetiva, no va a ser objetiva porque es parte de la historia. Entonces Nelly también como personaje cizañoso se encarga de omitir ciertas cosas como, ay, no me acordaba de esto, o ay, ¿verdad? Yo no sé mucho, pero nos damos cuenta que se interfiere en la historia, influyendo para un lado o para el otro. A veces pasa que Nelly pues ya no tiene más alcance, ¿verdad? Entonces, el recurso para poder conocer qué pasa más allá de lo que Nelly sabe es que dentro de otra historia aparecen otros narradores. Ahí vamos a tener, por ejemplo, la carta de Isabela, cuando Isabela le cuenta todo lo que él no vio, o vamos a tener la misma Katy contando cosas. Otro pasaje es la criada Sila, que le cuenta todo lo que está pasando en Cumbres, o el mismo Heathcliff al final, que le empieza como a medio contar cosillas que nos dejan pensar otras cosas. Entonces vemos que de pronto todo se regresa para volver al señor Lockwood, quien es quien cierra la historia, pero de nuevo Nelly nos va a dar otro cierre. Entonces vamos a pasar en este juego de planos narrativos. De hecho, hay una parte muy interesante, porque yo aquí iba marcando eso porque me parece súper interesante. Hay una parte donde eh, sí, Nelly está contando lo que le contaba Sila, ¿verdad? Es de legítimo chisme. Me dijeron que dicen que pasó. Entonces, ella dice, yo soy yo, nos vamos generalmente a la capilla los domingos, explicó la señora Dean, porque ella hace una acotación. Ella dice, la iglesia que usted conoce. Es como cuando yo estoy contando algo y corto para referir. Entonces, ella dice, yo soy y yo, nos vamos generalmente a la capilla los domingos. Ella corta, porque la que está hablando es Sila. Ella corta, sale Nelly y dice, ay, la que usted conoce, Julano. Ah, bueno, y vuelve al relato de Sila. Y pasa muy, muy rápido. Entonces, de hecho, las acotaciones son, explicó la señora Dean y arreglo en siguiente, continuó Sila. Entonces, nos están cambiando así el plano a cada rato, que eso puede ser algo que si no estamos como muy concentrados en la historia nos puede confundir. ¿Verdad? O uno siente que aquello es un chismero y no ubico bien la historia. Pero esto va a ser muy importante para darle esta característica a la novela de que no tenemos claridad de lo que pasó y tener ese, como esa aura de misterio, ¿verdad? De que yo he visto varias reseñas donde dicen, ay, hubiera sido mejor que ellos contaran su propia historia, pero esto se hacía adrede porque esa fue la visión o así lo quiso la autora, que fuera esto, el hecho de tener un narrador testigo me va a hacer la historia parcializada y entonces eso también me hace como lector participar en este de qué será lo que le pasa o por qué este muchacho actúa así. Por ejemplo, al final, que Heathcliff empieza como a desvariar, uno dice, ¿será que sí ve algo? ¿Será que no? Vean que todas esas escenas finales nosotras las imaginamos, no es ni que el mismo Heathcliff las dice.
Entonces, vamos a ver que la novela no se cuenta de manera directa, no lo cuentan a punta de chismecitos. Ese es el legítimo chismecito literario. Entonces es importante comprender que estas narraciones puede que estén parcializadas. Lo que hablábamos antes. Yo le dije, le puse una descripción y le dije a ChatGPT que lo hiciera, pero parece una fábrica, no es un montón de humo. Pero el peso es muy importante, era lo que estábamos hablando antes. Vean que antes, ¿quién fue el que dijo? Creo que fue Ire, que es muy húmedo, y Dile también lo mencionó. De hecho, hay partes donde mencionan lodo, barro, ¿verdad? Y ahí me dice gracia que se hizo. Es un lugar húmedo. Y de hecho, vean que cuando el señor Lockwood se cae, él se ensucia todo. Entonces, esta particularidad hace que aunque sean lugares tan cercanos, van a tener esta diferencia. La casa por sí sola es un personaje que ejerce una fuerza muy importante en los personajes. Vamos a ver, por ejemplo, una Isabela, que era como una princesa, toda linda y todo. Cuando llegó ahí, cambió totalmente. Y cambió para deprimirse, igual con Linton, igual lo vamos a ver con la misma Katy, nada más que Katy tiene otra fuerza que lo que hizo fue hacerse como salvaje, pero van a afectarlos. De hecho, vean qué interesante que Lovegood cuando va y cuando duerme ahí, todo lo que hay lo aterroriza. Y todos los sueños que él quiere tener, ¿verdad? Que nosotros todos asumimos que es el fantasma de Katy porque él no sabe nada de esto. Y él dice, una mujer me vino a atormentar. Ahí es donde Heathcliff le quiere dar algo porque él dice, ¿verdad? ¿Cómo puede saber él esto? Entonces, la casa misma es un personaje que influye en los acontecimientos. Vemos también, hablan mucho de que entran por la cocina. La casa es inmensa, pero debido a esa soledad está como clausurada por partes. Entonces vemos que entra mucho por la cocina, habla mucho del salón y los cuartos de arriba. De hecho, cuando el señor se queda a dormir, no hay como mucho donde darle, señor Lovegood, no hay donde darle posada, como que no hay muchos cuartos de donde escoger. Entonces, eso nos hace ver que la casa pues tiene un deterioro. En algún lado se dice que tiene trabajadores y todo y que tiene un deterioro, pero aún funciona. Y era una casa que en su momento era muy bonita o muy grande, era una propiedad muy grande para gente que con cierta capacidad. Eso va a ser importante porque tiene que ver durante todo el libro. Vemos que tenemos referencias a esto durante todo el libro. Y la casa ejerce una fuerza casi magnética. Si ustedes ven todos los personajes que llegan a la granja de los tordos, van jalados como por una fuerza invisible hacia Cumbres Borrascosas. Lo vemos que al mismo señor Lovegood, que él se le ocurre ir allá. Lo vemos en Katy, que se le mete, que quiere conocer por allá y llega a dar allá. Lo vemos en los mismos Linton, si nos devolvemos más a la primera generación, eran unos chiquitos todos lindos, ellos van a pasear allá, Edgar va a pretender a Katy, entonces vemos cómo al final todos los personajes llegan allá. Y esto pues, va a influir en la historia porque va a cambiar su personalidad y también los va a hacer oscuros. Algo importante acá es que todos los personajes son oscuros a su manera, en mayor o menor medida, pero acá no vamos a ver un blanco o negro en los personajes. Hasta la misma Nelly a veces es grosera, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esto influye mucho. Caso contrario, o el otro totalmente, la otra cara de la moneda, va a ser la Granja de los Tabos, que es un lugar bonito, elegante, que hay árboles. Nos mencionan que hay un jardín muy bello, que es donde pasa Katy. Es un lugar donde pasa todo lo contrario. De hecho, vean que cuando Katy pequeñita se cae y tiene el pequeño accidente y ella se queda ahí unas semanas, ella cambia y se hace bella y se hace una mujer así, como, ¿verdad? Alcurnia, elegante, culta, algo que no pasaba en Cumbres Borrascosas. Entonces ella le bastaron unas semanas fuera de ese lugar para transformarse para bien. De hecho, el tiempo que Heathcliff estuvo desaparecido, ella tiene unos años un matrimonio bonito con Edgar Linton y todo sale bien. Entonces vean cómo esta sombra va a estar sobre esos personajes que no los permite ser felices. Todo también se termina de dañar cuando al fin de cuentas Heathcliff logra el poder sobre la granja de los tordos, que a la larga la cierran, ¿verdad? Entonces vemos que cuando Lockwood vuelve después de varios meses,
la casa está ahí sin funcionar y totalmente sin vida en ese Claro. sentido. Entonces vamos a ver cómo esto influye también. Pero son más las fuerzas negativas que las positivas. Entonces es más el poder que tiene Cumbre sobre los personajes que el poder que tiene la granja de los tordos. No es suficiente para que logren ser felices, para tener estabilidad, para tener cordura, que es lo que les falta. Y, y pues ahí está como todo, donde todo empieza a estar mal. Bueno, entonces, ahora sí, aquí vamos a hacer una reconstrucción de los hechos. Lucy. Ya, ¿verdad? Ya me oí. Ajá. Está bien. Estoy leyendo de Aire, que sí, Crónica era emocionantísimo. O sea, yo jovencilla, estaba como loco. Yo tampoco soy fan de ese sabre. Le voy a Ok. ser sincera, ese fue el primer libro que me leí en el colegio. De todos los libros que la profesora de español desde séptimo hasta 11º año, yo todos me conseguía los resúmenes y yo no me iba a leer todo ese montón de cosas, que Ana Bárbara, que Don Quijote, que no. Ah, no, 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 no. A mí denme resúmenes y todos. Y este yo no sé por qué, pero me llegó y yo dije, me lo voy a leer. Era chiquitillo, me lo voy a Ajá, leer. Y empecé a leérmelo y esa carajada brincaba y póngale, porque si no usted se pierde y no entra. Vea, me lo leí eso sí, como en 3 días, porque me encantó. Y yo, vea, quedé fascinada. Es el único libro y después de ese me leí ya Cuentos de Angustias y Paisajes porque, no sé, me entró la cosa de que quería leer. Pero le voy a ser sincera, digamos, del colegio yo ningún libro me leí, nada. Todo eran puros resúmenes que me pasaban mis primos mayores y paré de contar. Pero ese, vea, fue el primero y me encantó. Y de ahí en adelante, de García Márquez me encanta. Entonces, Ujú. por ahí va, por ahí va. Ah, sí, qué aire. Sabre, Hola, buenas noches. Sabre. Hola, apoyo la moción de IRE. A mí me pasó igual. Fue el primer libro que me leí que era de lectura obligatoria al cole por mi mamá. Mi mamá me dijo, léate, es muy importante, lo va a tener que leer en el colegio. Me lo leí, me gustó y hasta la fecha me sigue gustando. Entonces comparto ese sentimiento de IRE. Deberíamos releer Crónica aquí en el club. Qué emocionante. Bueno, ahora aquí vamos a tratar de reconstruir la historia. Básicamente, la novela tiene dos grandes partes. La primera es casi que es donde Katy muere, Heathcliff se va, y la otra es toda la venganza que él lleva a cabo. Entonces, bueno, vamos a recapitular lo que hablábamos de la técnica narrativa, ¿verdad? De que hay varios narradores. Tenemos al señor Lockwood, que es un inquilino, o sea, él le arrienda al señor Heathcliff. Como que los arrendos son años completos. Ahí no se andaban con miserias. Ahí alquilaban el año completo porque en algún momento vean que ellos conversan sobre esto y que Lockwood no aguanta más y se va y Heathcliff le dice, bueno, yo no voy a devolver la plata. Y él, no, no, tranquilo, yo no quiero la plata. Entonces, por eso vemos que los arriendos eran muy, muy extensos. Entonces, Lockwood llega a alquilar la granja de los sordos, entonces a él se le ocurre que es buena idea ir a visitar a su casero, ahí se encuentra con Sila, con Katy y con Harrington. En el momento que uno está leyendo eso, uno no entiende nada, ¿verdad? Porque uno está igual que el señor Lockwood. O sea, esta es la idea, que nosotros nos sintamos igual de confundidos con él. Que quién es esta mujer, que qué hace aquí, la menciona que es muy bonita, pero que a la vez es como muy tosca. Entonces él conoce al señor Heathcliff, que lo trata mal, y es muy cortante. En realidad no es que lo trata mal en ese momento, sino que lo corta mucho, es muy serio. Entonces él dice, bueno, ¿y yo que soy mal amansado? Soy un ángel a la par de él. Se va porque los perros y todo el drama que los perros lo vieron mordiendo y todo. Él dice, no, no, seguro él tenía un mal día. Yo voy a volver mañana y todo va a salir bien. Y ya, y vamos a ser amigos. Pues él regresa. Y no, hay una gran, es que muchacho tiene una culpa, salió en medio de, como que él salió a la casa y estaba bien, como salir de aquí
de Florencia, que esté floreado, y llegar a ciudad que sabe que está lloviendo. Así le pasó cuando llegó a Cumbres. Entonces llegó una tormenta, una lluvia muy fuerte, una ventisca, ahí típico de Cumbres, y queda atrapado. Entonces a él, a pesar de la voluntad de Heathcliff, que no quiere visitas, eh, va ese personaje de José, que es, ¿qué personaje, verdad? Imagino yo ahí como alegando por todo lado, y pues lo ubica en un lugar. Conocemos a Sila, que también es la criada, que le da como un poco de sopa. Entonces él sube. Ese muchacho no duerme toda la noche, pega unos gritos terribles, se le abre la ventana, le aparece el fantasma, y entonces llega Heathcliff, le oye aquellos gritos, y donde él le dice, es que se me pareció una mujer, dígale que se me deje tranquilo, y entonces él ahí le da de todo, porque él dice, es mi casa. Entonces amanece y se va. Cuando él se va, llega donde está Nelly. Descubrimos que Nelly fue criada de las dos casas. Entonces ya va y viene entre las dos casas según los amos de turno. Entonces ella pues empieza a contarle, ¿verdad? Como yo no quiero ser chismosa, pero claro que yo sé todo, ¿verdad? La otra estaba diciendo que le preguntara. Entonces empiezan en la noche, yo me los imagino que se desvelan en pleno chisme, y empieza la señora Nelly a contar. Cuenta entonces que el señor Herschel, quien vive en Cumbres, entonces nos ubicamos que la historia comienza y termina en Cumbres por las cosas. El señor, pues sale un día, tiene dos hijos que son como muy chineados. Yo me imagino a todos los chiquillos como súper mimados y súper mal criados, ¿verdad? Entonces, los dos le encargan al papá, tráigame algo, y él, en vez de los regalos prometidos, bueno, sí trae los regalos, pero todos malos, llega con un chiquito. Importante que Heathcliff es gitano, es de descendencia gitana, así que su piel es morena. En el libro, él es un moreno muy oscuro, muy moreno. Que eso es muy importante y es algo que se le ha criticado a las adaptaciones cinematográficas, que siempre lo pintan como blanco, ¿verdad? Heathcliff es moreno, él es de descendencia gitana. Entonces, toda su forma es como medio tosco, ¿verdad? Luego eso lo va a hacer un hombrón muy, muy llamativo, pero en ese momento él era ahí, yo me lo imagino ahí que pecado, con un chiquito y todo, todo es válido. Sí, entonces él llega con ese chiquito y los hijos, Catherine, que para efectos de la narrativa, así los diferencian, Catherine y Katy. Catherine y su hermano Hindley no lo soportaron, no lo quisieron, la mamá tampoco, entonces su el primer sentimiento que Heathcliff tiene cuando llega a esa casa es rechazo. Sí, los chiquitos empiezan a pelear con él, son mimados, le pasa que el señor Herschel algo vio en él, esto no lo sabemos porque no nos lo cuentan, porque es lo que cuenta Nelly, ¿verdad? Entonces, eso nos hace a nosotros suponer que algo pasó muy especial entre el señor Herschel y el Heathcliff niño, alguna miradita y tipo gato con botas o algo pasó, que él desarrolló un aprecio muy fuerte por él, entonces él lo protege, incluso por encima de su hijo Hindley. Esto provocó un profundo resentimiento y celos en Hindley, que nunca lo quiso. Pues muere la señora Herschel, que no tiene mucha participación, y el señor Herschel a los años también muere. Katy dentro de eso, Katy es que era como, ay, qué muchacho. Catherine era muy como berrinchosa, caprichosa, ¿verdad? Entonces ella, pues sí lo trataba mal, pero dentro de todo, ella tenía un sentimiento que lo aceptaba más, ¿verdad? Era su compañero de juegos, ellos son de una edad un poquito más similar, Hindley es un poco mayor, entonces esto hace que no conectaron esto y los celos del papá. Entonces, cuando el señor muere, bueno, Hindley le hizo lo imposible, siempre lo golpeó y todo, y Heathcliff nunca dijo nada. Cuando el señor muere, los papeles se invierten. Entonces, el señor de la casa ahora es Hindley, que inmediatamente lo maltrata, lo explota. Entonces, Heathcliff decide irse. Él se va porque no puede más con eso, entonces él se va. Aquí pasa que, bueno, antes de que él se va, viene todo ese tema de que Heathcliff anda correteando con Catherine, van a la granja de los tordos, ven por una ventana aquellos chiquitos hijos de papi y mami, todos finitos, lo que recordamos, el cambio de escenario, ¿verdad? Ellos son ahí como todos malamanzados y
medio zarrapastrosos, me lo imagino, a pesar de tener dinero. Ujú, Los otros todos chiquitos así, yo imagino un violín y tardes de té, ¿verdad? Y lectura y todo ujú. esto. Ellos los ven por la ventana, pero alguien los ve, creo que uno de los chicos, salen corriendo y Catherine se cae, se quiebra como un Necesario. tobillo, se hace daño, entonces tiene que Ujú, quedar ahí. Heathcliff no se quiere ir sin ella, pero él ve ujú. que ella está contenta ahí. O sea, aquí empezamos a ver la personalidad de Catherine, que ella no es tan leal, ella es leal a sí misma. Entonces ella esté Sí. bien, a ella no le importa a nadie más. Y eso lo vamos a Ujú, ver alrededor de lo que ella dure viva. Entonces, ya, él se va muy angustiado, pero se va. Aquí es donde pasa que hay varias semanas y Catherine cambia y llega a Cumbres ujú. Borros Cosas convertida en una ama toda, ¿verdad? Toda linda. Y Entonces, vemos, sí. ajá, y ella aquí es donde nota, tal vez ella no se había dado cuenta que Heathcliff era así, hasta que llega Ujú, y confronta eso, ¿verdad? Porque Edgar o Eduardo, que son los dos nombres en la traducción, lo pintan casi como un príncipe, ¿verdad? Ahí súper finito, súper lindo, súper, muy Jacob. Entonces, ujú, ella contrasta esto. Y de hecho hay una escena donde le dicen, venga y salude, y Heathcliff no quiere porque la veía a ella tan inmaculadamente limpia, tan bonita, ujú, que ese encuentro entre ellos es muy incómodo, porque es como ujú, esto, ¿verdad? Como enfrentar a esos dos mundos. Pasa lo que les decía, que esa casa ejerce una fuerza y también por la amistad que ellos hicieron en la granja de los tordos, que Eduardo o Edgar Linton empieza a visitar mucho a Katy, a la postre la empieza a cortejar y ujú, cuando ella decide casarse con Edgar Linton, le rompe el corazón a Heathcliff, que la ama, ujú, ¿verdad? Entonces, ella explica y de hecho pasa que Heathcliff escucha una conversación con Nelly, que Nelly está arreglando ahí como el vestido y que ella le dice, es que si yo me caso con Heathcliff no voy a llegar a nada. Él sí. escucha eso y se va dolido, pero ella lo que quería decir es, si yo me caso con él, tengo pues estabilidad económica y me traigo a Heathcliff conmigo. Ella no perdía, ella quería tenerlo todo, ¿verdad? Ujú, Entonces él escucha esto y él se enoja. Él, muy dolido en su orgullo, en su amor, en todo, él se va. Y aquí pasa algo muy estilo Conde de Montecristo, pero no nos damos cuenta. Vean que más allá de Cumbres y de la Granja de los Tordos, nosotros no tenemos idea de qué le ujú, pasa a los personajes. Es parte de la fuerza que ejerce el paisaje. El mundo fuera de esas partes no ujú. existe. No, no sabemos qué sucede. Entonces, cuando él vuelve, solo sabemos que viene muy rico, que viene con dinero, que viene con poder, que ya es otro, que ya viene un poquito como mejorcito. Entonces ya nos hablan de que él físicamente se ve mejor, pero en su personalidad sigue siendo muy tosco, muy frío, muy cortante. Salvaje. Salvaje, exactamente. Entonces, él vuelve con una venganza en mente. Total. Paralelo a esto pasa que Hindley se casa con Francisca, tiene un hijo que se llama Harrington Ujú. Kershaw Otro y, con H. ajá, sí, Ujú. sí, los nombres, si uno no está claro, se le enreda. Sí. Mientras Heathcliff está desaparecido, pasa todo esto, él tiene un hijo Harrington, pero a él como se le muere la esposa, el dolor por la muerte de la esposa, él no lo supera. Entonces el hijo ni lo alzó a ver, no lo determinó nunca. Ujú. Él se entrega a la bebida, al juego y pues se endeuda, pierde mucho dinero y su fortuna pues empieza a tener problemas. En ese momento llega Heathcliff con mucho dinero y se vuelve su Ujú. prestamista. Entonces se le presta dinero para poder seguir adelante, cada vez le presta más hasta que llega eh, Hindley a deberle todo, ¿verdad? Hasta lo que andaba puesto, que era parte de su venganza. Después de que chiquitillo lo Ujú. maltrataba tanto, lo humillaba tanto, ser el que más bien lo ocupara para Heathcliff era apenas el comienzo de la venganza. Cuando que la postre llegan a vivir juntos, hay una parte de la historia donde ahí vive Harrington, vive Hindley, vive Heathcliff, pero eh, ahí hay como un hueco que nos deja Nelly. Vean que hay una escena donde cuando esto ya, Katy hija vive ahí, intentan matar a Heathcliff, no pueden.
porque Hindley quiere matarlo. Y entonces el otro le inflige una herida, que es que sin culpa y todo, y luego solo sabemos que se murió. Entonces ahí queda como entre líneas, no sabemos si fue una muerte natural, si fue algo oscuro, eso queda así, y nadie nos lo explica. Bueno, cuando él vuelve muy guapo y muy todo, ¿verdad? Heathcliff, yo me lo imagino como un Jason Momoa. Entonces él regresa a buscar a Catherine. Y por eso les digo que ellos tienen un matrimonio muy bueno, Catherine y Edgar, hasta que aparece Heathcliff Ujú. y todo se fue, todo se derrumbó. Ella se da cuenta que su cuñada, Isabela, pues lo ve bonito, lo ve guapo, lo ve soltero y dice, claro, esto es para mí. Entonces ahí se empiezan a ver los celos de Catherine. Ella en una jugada como berrinchosa se lo cuenta a Heathcliff, quien ve en esto una oportunidad preciosa para darle vuelta redonda a su venganza. Porque él dice, claro, si yo me caso con ella, me queda la granja de los tordos. Recordemos Ujú. que cuando esto pasa, los hombres son los que heredan. Si el hombre no está, pues sí hereda el hijo, si no la mujer. Entonces las herencias se cruzan mucho. Pasa entonces que Isabela no entiende razones, Catherine se lo quiere advertir entre por protegerla, entre por celosa, porque si Heathcliff no es de ella, no es de nadie. Entonces, eh, ya Isabela, como toda mujer enamorada, no le hace caso a nadie y se fuga con Heathcliff, se casa, Sí. le va como en feria, nos damos cuenta de esto por la carta que ella le manda a Nelly, que la trata muy mal, y de hecho la vemos en una condición lamentable, o no la imaginamos en una condición lamentable. Ujú. Pasa entonces que Katy está embarazada, pero nos damos cuenta hasta que se muere, porque no dicen nada, solo dicen que está indispuesta. Ella prácticamente se echa a morir porque su esposo Edgar le dice, bueno, escoja, o con él o conmigo, pero usted no puede estar con esto, o sea, no voy a Heathcliff más. Entonces ella ante esa posibilidad empezó a morir de amor. Primero es muy cómico porque uno dice, es puro berrinche, porque ella quiere que Ujú. el otro se dé cuenta que ella no ha comido. ¿Qué está haciendo mi Sí. marido? Ah, está encerrado leyendo, o sea, le da lo mismo que yo esté así, ¿verdad? Entonces aquel drama que ella hace que uno primero dice, no, usted no tiene nada. Pero eventualmente, por esta personalidad autodestructiva, eso realmente la va enfermando hasta que ella Ujú. pues está tan débil que da a luz y muere. Entonces, aquí es donde nace Katy, que cuando crece se parece mucho a la mamá y por eso Heathcliff la Ujú. odia, no puede ni verla porque se la... Ujú. Entonces vemos que hay ya una tercera generación. Está Katy hija, está Harrington, que es el hijo del hermano de Katy, de Hindley, que está en Ujú. Cumbres. Katy está en la granja de los tordos. Y va a suceder que Isabela, la hermana de Edgar, tiene un hijo con Heathcliff. El hijo se llama Linton, ella se va lejos, de hecho ella ese hijo no lo tiene estando en Cumbres, lo tiene lejos. Ujú. Es cierto. Es cuando ella muere, como que lo mandan a traer, lo recogen, un chiquito muy enfermo. Entonces tenemos tres generaciones con un Harrington, que es un hombre muy fuerte, muy así, muy guapo. Harrington desconoce completamente que él es el dueño de todo eso, que es la herencia, Ujú. porque está totalmente bajo el control de Heathcliff, que de paso desarrolla como un síndrome de Estocolmo, porque él Ujú. adora a Heathcliff, aunque lo trate como un perro, para él es su Sí. papá. Tenemos a Katy que la describen como una belleza extraordinaria, o sea, muy bonita, pero con una personalidad incluso más fuerte que la de su mamá. Entonces tenemos esas tres generaciones y cuando Isabela muere, le traen, Heathcliff se trae a su hijo Linton y se llama Linton Heathcliff y él odia a la familia Linton, ¿verdad? Entonces vean Ujú. qué irónico. Él se trae al chiquito, que es muy enfermito, a Cumbres. Ahí es donde Katy en una de sus andanzas se va, lo encuentra, le dicen, ay, este es su primo, porque ahí todos son primos, o sea, necesitan conocer más gente, se casan ahí entre ellos. Ujú. Y Heathcliff ve otra arista para una raya más al tigre, algo más para aumentar su venganza. Llega un punto en que Linton no es nada noble, Linton es manipulador y usa su enfermedad para atrapar a Katy. Y le dice, si te vas me muero, así como el amor más tóxico. Es que donde ustedes vean, en cualquier parte de la generación hay amor tóxico.
Entonces Linton, a punta de lástima, le dice a Katy, ve, si usted no me hubiera mandado esas cartas, yo no me hubiera encariñado y ahora estoy enfermo porque usted me dejó escribir. Y ese tipo de cosas que hacía él para manipular a Katy. Katy no tuvo corazón para dejarlo así y lo visita y lo visita. Cuando muere su papá, porque la gente se muere a cada rato y se muere joven, estamos hablando que se morían de 40 años, no llegan ni a los 50. Cuando se muere su papá, Heathcliff la atrapa, se la deja ahí, la casa con Linton y pues Linton muere joven, aunque él no llega ni a los 18 años. Entonces él reclama la herencia de Katy, que Katy es una mujer, no puede heredar directamente. Entonces él como tío, porque como todo lo que les decía, las herencias se cruzan. Él tenía derecho a la granja de los tordos porque está casado con Isabela, que era hermana de Edgar Linton. Entonces él se deja la granja de los tordos y se deja Cumbres. Y llega a tener más de lo que jamás tuvo. Ahí es donde volvemos al relato del presente y donde Nelly le dice al señor Lovegood, ay, esto fue el año pasado, esto acaba de pasar. Entonces ya vamos viendo que nos estamos acercando al presente de la historia. Katy se queda ahí, se vuelve igual, huraña, todos se llegan a ser parecidos. Katy no tiene ni libros y bueno, vemos un acercamiento de Lovegood que la ve muy bonita, que se quiere acercar, pero ella no. Vemos que ella es muy grosera, en eso nos recuerda mucho a Katy, porque Harrington, que es el que lo presentan como, como muy noble, sí, pero a la vez huraño, porque así ha sido la vida que ha tenido, ¿verdad? Como un animalito criado ahí, nada más a lo que le den. Pero él conoce en Katy algo que le despierta a él ya, una ternura o un sentimiento que no entendemos muy bien, y por eso él intenta aprender a leer por ella. Pero ella lo que hace es burlarse de él. Nos vemos constantemente a Nelly regañando a Katy por grosera. Así pasa entonces que después de la muerte de toda la segunda generación, es decir, la muerte de Edgar Linton, la muerte de Hindley, Heathcliff queda como ganador en su venganza, porque ya al final todos se murieron, y él tiene todo, porque tiene los sobrevivientes de esa tercera generación, o esa segunda, si lo vemos desde Heathcliff, los tiene bajo su dominio. Entonces llega un momento en que él se aburre o ya ese sentimiento de venganza profunda va decreciendo porque se fue quedando solo. En medio de esto, vemos que Nelly sigue en la granja de los tordos y vamos a ver, tal vez no lo conocemos porque nos volvemos al presente donde el señor Lovegood se va, dijo, no, aquí hay una manada de locos, yo me voy de aquí y se fue. Entonces ahí volvemos al presente de la historia. Cuando volvemos a ver a Nelly, es con Lovegood y se da cuenta que Nelly se fue a Cumbres. Y ahí hay un impasse y ya luego volvemos a una narración enmarcada al pasado, en donde Nelly nos cuenta que Heathcliff murió y nos cuenta cómo. Y aquí es interesante porque ella lo que vemos son lo que vio ella, los desvaríos de Heathcliff, que se quedaba viendo para allá, que de pronto salía en la noche, que es más, hay una escena como muy tétrica donde él desentierra el cuerpo de Katy y la ve y la abraza y así, muy raro, muy caber de la novia. Entonces, vamos a ver que él tiene sus desvaríos. Entonces, ahí es donde nos imaginamos. Nunca vamos a saber qué pasó, y eso es lo interesante de la historia. ¿Realmente estaba el fantasma de Catherine por ahí? ¿Realmente ella lo llamaba? ¿O era ya él en desvaríos de viejillo, ¿verdad? De loco, porque él nunca supera, ujú, él nunca supera la muerte de Catherine. Él no soporta a Katy ni a Harrington. Recordemos que Harrington es sobrino de Catherine. Entonces los dos se parecen. Entonces se habla mucho del parecido en los ojos, que a Catherine se le parece una forma, que el mentón, que aquí, que Harrington en la mirada, que los dos tienen los mismos ojos. Entonces ya él no puede, o él no tiene fuerza para ya seguir soportando el recuerdo. Él muere, se deja morir, casi una muerte muy parecida a la de Catherine, él se deja morir y Nelly aquí nos mete como su juicio donde dice que ella no le dijo nada al padre, que él se echó a morir, porque si hubiera sido suicidio no lo dejan enterrar. Entonces, eso fue como muy llamativo. La historia termina cuando
Lockwood regresa a Cumbres y ve a dos jóvenes muy diferentes. 3 meses después de la muerte de Heathcliff, ve a un Harrington, ve una escena hasta romántica, tierna, en donde Harrington está repasando, Katy siempre con su carácter fuerte, él le dice, bueno, si leo bien esto me da un beso, y ella le dice, no, léalo mejor, y están jugando así bonito, ella le está enseñando a leer, ellos se ven bien físicamente, están mejor vestidos, pero él no interviene en la escena, él solo la ve. Entonces ahí es donde Nelly le cuenta que sí, que ellos se van a casar, que estaban esperando nada más, que cuando casaran se iban a ir de ahí. Entonces esto nos da la esperanza como lectores de que esta generación sí pudo romper ese ciclo de violencia, de venganza, de este odio tan visceral, ¿verdad? Entonces hay una promesa ahí de, de una, de una verdadera paz para esos personajes, que serían estos dos. Y si ustedes ven, bueno, ahí la más berrinchosilla era Katy, pero son personajes que logran eh, este final porque no arrastran esos odios. ¿Y cuándo se acaban esos odios? Justamente con la muerte de Heathcliff. Entonces vamos a ver en Heathcliff una figura de antihéroe. ¿Es el protagonista? Sí, porque carga con el peso de la historia, pero no porque su participación sea positiva para los demás. Bueno, la historia termina cuando Lockwood pasa por el cementerio. O sea, la gente jura que ellos dos andan vagando ahí. La pareja anda vagando como fantasmas, pero el señor Lockwood pasa por el cementerio y ve 3 lápidas, que son Katy, Linton, el hijo, y Heathcliff. Y él más bien, la sensación que él tiene es de mucha paz. O sea, el cementerio le evoca paz, entonces él dice que él no cree que sean fantasmas y que realmente están eh, descansando en paz. Entonces, aquí es donde vemos que la historia nos llega por ideas. Unos que dicen que le asustan, el otro que piensa que no, que están en paz. Entonces, es el lector el que hace ese cierre o cree lo que quiere creer. Vamos a ver aquí ya como un mapa de personajes un poquito más claro. Todo empieza con dos familias, los Herschel y los Linton. Eh, Estas relaciones entre ellos son los que van a dar fruto a la tercera generación, que son Harrington, Katy y Linton. ¿Verdad? Linton no vive mucho y en la historia Harrington y Katy quedan vivos. Vean que todos se mueren, pero ellos dos no. Por eso es que hay una esperanza de que sí hubo redención para ellos. Bueno. Además de que se van a casar en Año Nuevo, entonces, de Ay, verdad, sí, pues gracias, es un Vane. Eso fue nuevo, muy significativo. sí, un nuevo. Un reset, un nuevo comienzo. Entonces, hay Sí, muchas pistas que nos hacen creer ujú, que ellos sí van a estar bien, que ellos sí van a ser sí, felices. Que para mí realmente es el final de la historia, digamos, ujú, o la importancia de la historia, ¿verdad? De cómo esos personajes que dejaron atrás esos sentimientos, o su mismo orgullo, porque Katy era muy sí, orgullosa con Harrington y sí, Harrington era muy orgulloso con ella. En algún ujú, momento ellos lograron deshacer esto cortar y esas cadenas. Sí, cortar esas cadenas. Entonces, y siempre nos enfocamos en la historia de amor de Heathcliff y Catherine madre, y tal vez ahí no estaban, ¿verdad? ujú, Entonces, por eso es que se dice, ¿por qué la gente no entiende Cumbres? ¿O por qué cree que Cumbres es romántica y no? Y ahorita ese es el tema de moda, ¿verdad? Entonces, primero, no es una historia de amor como nos la pinta la época victoriana ni la literatura inglesa, eh, que son historias a las que estamos acostumbrados. ¿Cuál es nuestra referencia a literatura inglesa? Inglesa, Jane, Jane Austen, Jane Austen, Orgullo y ujú, Prejuicio, en sí, donde son orgullosos y todo, pero prevalece el amor. Aquí no pasa esto, ujú, aquí no pasa eso. En los personajes no hay nobleza, era lo que yo les decía. Todos, hasta el más débil que el lindo, que es todo enfermizo, todo es un manipulador, egoísta, narcisista, todos los personajes están por ellos. ujú, Y lo que les decía, que Heathcliff es un antihéroe. A ver, la historia no es una historia única, es una historia que traspasa varias generaciones, que están marcadas por el dolor, por la culpa, por la venganza, y todo esto es culpa de Heathcliff, ¿verdad? Entonces, o por él, su existencia marca esto. Entonces, él se vuelve un antihéroe porque él no provoca dicha, no provoca amor, sino que
provoca dolor, ¿verdad? Y lo va a hacer muy adrede. De hecho, cuando Nelly le dice, es que usted se va a morir, usted tiene que arrepentirse del mal que ha hecho. Y él le dice, no, no, a mí no me remuerde nada, yo no he hecho nada malo. Entonces vemos que ni siquiera en su lecho de muerte, él se arrepiente de lo que hizo, porque Sí, para él sus motivaciones eran las únicas que eran valían. fundamentales. Ujú. Exacto. Por eso la venganza es el centro de la historia. Y vemos que la venganza nunca es buena. Malta el alma y la envenena. Porque Heathcliff logra todo lo que quiso y no fue feliz. Desde el momento que a él se le muere Katy, él no fue feliz. Pero incluso cuando tuvo a Katy, tampoco supieron ser felices. Hay una escena cuando él llega, que ella está muy enferma, que ella le dice, no te quiero, aléjate, pero ¿por qué te vas? Ven conmigo. Entonces, es así súper tóxico. Es como, suélteme y se le va encima más bien, ¿verdad? Entonces, ellos nunca supieron estar bien. No hubo un sentimiento bonito nunca entre ellos dos. Y Pero ahora incluso, vamos. perdón, Ajá, en las tumbas, bien, que cuando el señor Longwood pasa por ese final, sí, que él dice que, bueno, que la tumba de Edgar está con un poquito de musgo y la otra tiene ajá, como un poquito ahí, ajá. y la de Heathcliff está, o sea, sin nada. Pero es que ni una matica, ni una mata de hierba mala nació, ¿verdad? Nada crece, es Pobrecito. infértil como fue él emocionalmente. Eso fue, sí. Ujú. Ajá, exacto. Ve, por eso uno tiene que ser muy sensible para identificar esas cosas en la obra, para poder asociarlo siempre con el paisaje. Ujú. Y bueno, estamos aquí para las películas, ¿verdad? Entonces, hay muchas versiones. Hay muchas versiones porque el libro es un clásico obligatorio en la cultura general. Entonces, hay bastantes versiones. Pero ¿cuáles son las diferencias con el libro? Que es lo que tenemos que estar como aquí claros ahora que vamos a ver la película. Generalmente las películas solo cuentan la primera parte. Entonces, las películas van a terminar, algunas, con la muerte de Katy. Entonces, toda la segunda parte de la venganza no aparece, por eso Heathcliff no llega a ser un villano, porque no desarrollan totalmente el libro. Por eso él se muestra como un héroe trágico, una víctima incomprendida y un amante apasionado. Que de hecho al principio él es víctima, uno ve que lo tratan mal y uno, pobrecito, eso lo llevó ahí, ¿verdad? Ujú. Lo llevaron nada más. Entonces, eso es vital, que las películas deciden contar solo la primera parte. Cabe aclarar, y lo estábamos hablando con Van al principio, yo no he visto ninguna película. Yo tampoco. Entonces, yo solo tengo la versión del libro, no tengo ninguna otra Ujú. versión. Entonces, no sé, Ujú. pero me imagino porque siempre se ha vendido como este amor, ¿verdad? De que, ay, hay una frase muy linda que dice Catherine, yo no sé de qué están hechas las almas, pero la suya y la mía están hechas de la Ujú. misma. Y uno como, oh, por Dios, ¿verdad? Pero no, no es así. No. Y toda la película se reduce a un amor imposible, a un amor entre dos almas destinadas, ¿verdad? La versión victoriana de Romeo y Julieta, Ujú. un amor trágico. Y sobre todo, que muestran a Heathcliff siendo menos cruel. En la segunda parte, Heathcliff es sumamente cruel en cómo Ujú. trata a la gente, los Sí. agrede verbal, física, Ujú. psicológicamente, patrimonialmente. Es que él Sí. aplica todos los tipos de violencia y eso no se ve en los libros. Ujú. Y además que se le da menos Así peso al es. paisaje, que ya uno leyendo y entendiendo esto que uno entiende, uno comprende la importancia de las escenas. Entonces, en la parte cinematográfica tal vez no hay tanto tiempo para desarrollar eso y se enfocan más en los hechos. Y aquí muchos no son los hechos, es comprender eso detrás. Entonces, el cine lo que nos trae es una historia de amor imposible, que se amaron tanto, que se alejaron, ¿verdad? Que la vida los separó. Pero el libro no, el libro nos cuenta que esto es obsesión, no es amor. Lo que tú sientes se llama Ujú. obsesión. Venganza y sobre todo un daño heredado. Vean que el pobre Harrington vive como un criado siendo el heredero universal de todo eso, de todo Cumbres. Así que vamos a ver qué se omite. ¿Qué podemos esperar de esa versión que estamos esperando todos de Margot Robbie con Jake? Yo voy a ir a verlo solo por la trama. Bueno, que ya han Ujú. criticado el hecho de que Jacob sea blanco, caucásico, ¿verdad? Cuando ya Sí. dijimos que no. Eh, Todas las versiones cinematográficas pues, van a ser una versión libre. El director que compre los derechos va a hacer su visión. O sea,
no hay una policía de literatura que esté diciéndole que tiene que hacerlo así, pero llama la atención que todo lo que ha sido la mercadotecnia tiene como título Cumbre Borrascosas entre comillas. Entonces, esa entre comillas nos deja ver como que no va a ser literal, sino que está encomillado. Entonces, ya la directora, porque es una mujer la que lo está haciendo, dijo que ella lo está haciendo sobre su interpretación y sobre lo que ella sintió cuando leyó el libro. Entonces, ya desde ahí podemos esperar una, pues una versión que tal vez no esté tan apegada al libro, ya sea porque omite partes, porque solo va a ser la primera, porque nos van a vender un amor romántico, no sabemos. Y aquí es donde entra todo el dilema y todo lo que está en la mesa ahorita en las conversaciones sobre qué peligroso que romanticen un amor tóxico. Entonces, pues vamos a ver qué nos trae la marea con esta peli, pero sí es importante comprender eh, que el libro sí habla de una relación muy tormentosa, pero más que una relación de, de generaciones marcadas por el odio. Y bueno, yo llego hasta acá. Muchas gracias. No sé, ahora sí, abrimos acá para que comenten y nos digan, bueno, quiero escucharlos ahora. ¿Cómo se sintieron? Yo creo que es una gran desventaja que, que en la parte de las películas, que verdad yo tampoco he leído, he visto ninguna, es una súper gran desventaja, ¿verdad? Que hace tantos años muriera la autora que no pudiera expresar ninguna sola crítica al guión, porque es una obra tan rica en la literatura que qué lástima que termine siendo romántica, ¿verdad? Porque como la mayoría de las obras que nosotros hemos leído, el autor se refleja en lo que escribe. Y eso siempre pasa. Y un cantante se expresa en su música y un pintor en sus obras y un escritor se refleja en lo que está escribiendo. Y todo lo que sucede en esta obra, toda esa oscuridad, todo ese páramo, todos esos colores es el reflejo de lo que ella vivió, porque ellas vivieron cosas muy grises en su vida y fueron tan enfermizas. Y también estuvieron en un orfanatorio, entiendo, creo que fue cuando murió el papá, no sé, una situación sucedió, pero ellas vivieron cosas trágicas en su vida y las hermanas Bronte eso lo manifiestan en sus libros y Emily en lo plasma fantásticamente. Entonces, qué pena que no haya todavía un director o una directora, porque vea que se está contando que la actual dice que está haciendo la versión de su interpretación de la obra, ¿verdad? Y eso puede tener un montón de sesgos o llegar a fijarse simplemente en un Romeo y Julieta victoriano, como usted lo citó. Entonces, creo que por ahí nos podrían quedar debiendo, pero ni modo, ¿verdad? Porque de Emily no se puede pronunciar ahorita sobre eso porque esta obra tiene eso tan bonito de que a pesar de que ella, a pesar no, de que en parte detalla también las cosas, porque uno logra meterse en el frío de esa casa, desde que ese señor entra, uno vive ahí, o sea, es tan fácil estar ahí, sentir y oler lo que están viviendo, porque ella es tan completa, pero también en esta misma maravillosa, magnífica manera de escribir, nos deja un montón de cosas a que nosotros pensemos que pasó, como eso de que fuera de ahí no hay mundo, no hay otra parte del mundo, el mapa solo está para esas dos fincas. Entonces usted tiene que pensar qué pasó. Y ahí cada uno pensamos diferente qué pasó, cómo hizo de la fortuna o de dónde lo trajo, por qué ese papá sintió, ¿qué sintió cuando vio ese chiquito gitano? ¿Qué pasó? ¿Era un hijo suyo con otra señora? Uno ha llegado a pensar eso también. Bueno, yo lo pensé, sería que, no sé, porque no me dejan a mí pensar, entonces, ¿para qué me dejan a mí pensar, Emily? Yo pienso un montón de cosas, pero cuando no nos cuentan, cuando una escritora tiene la capacidad se lo voy a dejar a usted, póngale usted el escenario, la trama, eso es muy rico, ¿verdad? Y entonces, a uno le encantaría ir yo creo que es una película en la que aquí hay que dejar expectativa, porque es una obra maravillosa y irla a disfrutar, porque yo sí quiero verla,
pero es una obra maravillosa, entonces yo mejor me callo porque me apasiona, porque me gusta, porque todos tenemos que participar. Gracias. No, vale, más bien muchas gracias. Usted nos ha tenido ahí todo en el chat, nos ha dado como esa emoción. Y qué lindo es compartir con alguien que le apasionan las cosas. Es riquísimo, por eso estamos aquí. Así, el conde. Hola, Meli. Bienvenida, Meli. Sabri, Hola nuevamente. Yo vengo todo lo contrario. Yo no fui fan del libro para nada. Sufrí mucho. Yo llegué a un punto en que yo deseaba que todos se murieran porque ya estaba harta. Perdón para las personas que les gusta el libro, de verdad lo siento mucho por no lograr empatizar con el libro, pero no, no lo logré, no le agarré el gusto, perdón. Y no sé, es que era, de verdad llegué a un punto, yo creo que se lo decía a Mile, o sea, yo sentía que estaba como reviviendo mi relación tóxica de cuando yo estaba en el colegio. Y yo decía, no, no puedo yo con esto. Entonces, la verdad, sí, yo no fui muy fan. O sea, sí hubieron partes que me gustaron. No puedo decir que odié el libro por completo, porque hubieron partes que sí, sí me llamaron la atención, sí me gustaron la narrativa y todo, pero la gran mayoría no me gustó. Perdón. Entonces tenía que expresarlo. Entonces, sí, me gustaría ver la película para ver qué tal va a ser, porque no creo que vayan a enseñar tanto como lo mencionan ustedes del libro, o sea, como tal vez la primera parte, de verdad, de que muere y todo eso, pero sí, yo no fui tan fan, perdón. En esta sí no tengo muchas cosas positivas que decir. pero es vacilón, Sabri, porque bueno, primero no tiene que pedir perdón por dar su punto de vista. Y luego, es que es todo lo que hemos hablado. El libro no es bonito. El libro no, digamos, no es un libro para decir, ay, qué bonito. No, expone la naturaleza humana en sus sentimientos más mezquinos. Y por supuesto, a mí Katy me daba un colerón. Yo decía, pero las dos, pero Katy me caía como más mal. ¿Verdad, No, Katy? Yo la perdonaba. demasiado. Sí, ¿cómo aguanta? Yo lo mandaba a la Sí, por chingada. supuesto. El mismo Hitler, yo decía, pero qué hombre, pero, y yo me daba un colerón también con Isabela, yo, pero todo lo que le advirtieron, ahí está, qué rico que le pasó. Uno pasa así todo el libro, porque de eso se trata. El hecho es que uno como lector aprecie esos detalles, es interesante, pero hay lecturas de lecturas, ¿verdad? Y es una lectura sí, clásica que en su momento todos tuvimos que leer, pero no es un libro que usted le va a decir, ay, qué ternura. No, y creo que ninguna tuvo ese sentimiento aquí. Por eso es que es interesante, pero lo que decía, lo que siempre dice Meli, cuando ya usted se lo lee, puede no criticarlo, pero puede decir, ok, no me gustó por esto y esto, ¿verdad? No es un libro que yo vaya a disfrutar porque me hizo sentir bien, todo lo contrario. Y más usted si usted evocó, exacto, habla de relaciones tóxicas, de relaciones de manipulación, de poder, es justo de lo que habla el libro, exactamente. Y el hecho que usted lo haya reconocido, eh, es súper bien. Y vean lo rico de la literatura, que uno lo integra a su vida. Y eso es muy importante. Uno no lee ahí por mover los ojos y ya. Lograr interiorizar con nuestras vivencias. Eso es lo que nos hace apreciar la literatura. Entonces, abrí súper bien y nunca se sienta mal por eso. O sea, ya puede decir ahí con toda la propiedad que quedan mejor las películas que el libro. Ire, Yo no sé, digamos, bueno, digamos, la parte que yo decía, uy, Señor Jesús, pero era como esta Katy que era así toda rebelde y todo, y vamos de paseo, y el paseo se extendió, y yo decía, pero ¿qué le pasa a esta cabra loca? Después me acordaba que tal vez yo era así de loca, pero yo no tenía que andar con una empleada a la par mía, yo andaba sola. Es decir, no tenía que andar ahí con alguien que me anduviera ahí jineteando, pero igual yo, y de un pronto a otro, cuando ya se va para Cumbres Borrascosas y le hacen el montón de cosas y ella no decía nada y solo lloraba, yo decía, no joda, digamos, ¿cómo sí tiene el valor para caminar aquellos trachos grandísimos y que se mojaba y que no sé qué cosas? Luego yo, pero allá en la otra casa, ay no, ahí ya no podía hacer nada. Yo decía como así zarandearle y decirle, pero mamito, ubíquese, ¿qué le pasa, verdad? Porque
Yo no sé, o será que yo soy demasiado cabra loca y no dejo que nadie me haga esas cosas, o yo no sé si es que a mí me criaron diferente, ¿verdad? Pero yo, digamos, a ratos yo decía, uy, sí, qué chido, y cuando ella hacía las cartas y las mandaba con el lechero, y yo decía, ay, qué bonito, Clarines, qué bonito todo. Ah, pero llega la otra, Elena, y se ponía brava porque ¿por qué mandaba las cartas? Ah, no joda, digamos, que tenía que estar esa doñita en esas, tampoco. Rapísima, sí. Ah, súper papa. Yo decía, tras de que tiene que andarla persiguiendo, tiene que andar viendo a ver si el lechero lleva cartas. Ah, no jodas, digamos, como si una sangancera se queja de la lluvia. Para nada, mamita, vea, si tenía que salir con lluvia y darme 3 vueltas ahí en el parque para ver a alguien en el Charlie, se lo juro que sí lo hacía. Entonces, no jodas, digamos, ¿cómo es que esta chavala no podía hacer eso? Digamos, ay, no, no, yo a veces yo decía como agarrar las pescozones y otro rato yo decía, ay, no, que ojalá termine esto ya, pero digamos que sí me gusta, Y era una gran digamos. malcriada. Para mí, Catherine duró mucho enferma. Yo creía que se muriera rápido. Esa agonía duró y mandaba a traer a uno, al otro. Ah, no, eso está grave. No, y el doctor, lo que duraba para que llegara. Qué cansado, ¿verdad? Yo decía, no, es que de verdad ellos viven allá en el quinto, los apretados, porque no, 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 todo era como que sí, nada más eran esas dos cosas y había que mandar a llamar al doctor y el doctor era ya como en San José, decía yo. Es que el doctor era como en San José, más o menos, que tenían que ir a traerlo. Entonces, en esas partes yo ahí como que yo decía, ay, no, esta cosa no, no, no vamos, no vamos. Pero por lo demás, sí me gustó. Eso, diré. Muchas gracias por sus sentimientos tan a flor de piel. Claro que sí. ¿Quién dijo miedo a la lluvia, verdad, Meli? Por eso digo yo que es como si una sancarleña se quejara de la lluvia, que no puede ir al centro porque está lloviendo, jamás. ¿Cuándo se ha visto eso? Nada los detiene. Y alguien más, no sé, Dira, Mile, está muy callado hoy. A mí el libro no me gusta, entonces por eso es que estoy muy callada, porque si quiero ver la película, en su momento lo leí con el club, Ujú. este, eh, es el libro favorito de una amiga, entonces hice el esfuerzo, lo recuerdo, porque me costó muchísimo, y con el tema de los nombres y todo ese Ujú. embrollo familiar y cómo se cruzan las líneas ahí, los parentescos, pues se me hizo complicado cuando lo leí, pero toda esa toxicidad que tienen ellos a mí me frustraba. O sea, puedo entender todo el tema, los simbolismos del paisaje, del clima y demás, pero no es una historia como que a mí me atrapara como tal, pero estoy ansiosa de ver la película. Gracias, Mile. Ay, Janina no lo ha leído, pero bueno, sí, sí le quedó claro, o hice mucho enredo. Creo que le quedó claro. Bueno, más o menos. En realidad es bastante enredado, pero por lo menos ya tengo una idea porque no sabía absolutamente nada. Entonces ya más o menos tengo la idea que habían los dos pueblos, uno más oscuro, otro más con energía más positiva y que ahí se va armando el, la trama y que al final lo bonito tal vez es que la generación al final se sana de toda esa energía negativa. Bueno, más o menos eso fue lo que entendí, pero voy interesada a la película. En realidad eso era lo que quería. Irina fue la que me invitó a que escuchara para después ir a ver la película más interesada. Pero muchas gracias por la explicación. Muchas gracias a usted, Janina. Qué bueno que nos acompañó. Ahí están las puertas abiertas cuando guste. Ahí me Muchas le pasó, gracias. me le pasó, esos mapas son muy importantes. De hecho, yo descubrí aquí que yo, qué pecado conmigo, en el 2019, que uno ni- yo había hecho uno a mano. Cuando lo leí, no se ve. Cuando lo leí, pues, yo había hecho uno ahí, según yo, donde iba leyendo, porque es enredado. Tal vez no es un 100 años de soledad. Hola, Ania.
Yo también tuve que leerlo con el árbol general. También. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún aporte, contarnos sus sentimientos tóxicos cuando estuvo leyendo eso. Yo lo que quería decir es que la explicación me pareció muy clara y agradezco, digamos, el espacio porque había muchas cosas que yo no recordaba de la lectura. Pues que sí como que las quería tener ahí presentes para cuando vayamos a ver la película, pero no quería volver a leer, porque además tengo muchas lecturas adelante. Entonces, eh, me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Mil. Gracias por conectarse, aunque no le gustara el libro. Yo, ya- yo realmente yo no lo he leído hasta ahora, pero ¿sabes? Lo que siempre me hizo mucha gracia es que mi hermana siempre tuvo una obsesión con ese libro. Entonces yo siempre digo, tengo que leerlo para ver por qué a ella la apasiona tantísimo. O sea, para ella dice que es lo mejor que ella ha leído, todas esas cosas. Entonces quiero entrar para ver qué tanto era. Obvio que quisiera ir a ver la película con ella, pero quién sabe si va a venir para esos días. Pero sí, sí, sí le quedó claro, sí agarró la idea, ¿eh? Ah, no, sí, sí, sí. Sí, sí, más o menos. Yo lo que quiero es meterme en el libro o en la película para ver qué es porque mi hermana pocas cosas la conmueven o pocas cosas le llegan. Entonces verla a ella tan obsesionada con ese libro, es que ha sido toda la vida. O sea, desde que yo me acuerdo, mi hermana tenía una obsesión con ese libro, para ella eso es el mejor libro del mundo. Entonces, hay que ver. Ahí está, todos conectamos de alguna manera u otra. Es vacilón, porque en Jane Eyre, nunca pude decir eso, este, la casa también tiene un elemento fuerte ahí. Ahí. Pero sí, sí, eso ya lo vimos en el club también. No, las tres hermanas son y talentosas. O sea, cada una tiene lo suyo. Bueno, no sé si alguien más va a comentar, si no recordarles, ¿verdad, Meli? Que tenemos la rifa en redes. Recuérdenle lo de la rifa. Sí, en Facebook tenemos entradas, bueno, un sorteo para entradas dobles y en Instagram también. Así que para que aprovechen, si tienen las dos redes sociales, pueden, en las dos pueden participar. Ahí vamos a ver qué quisiéramos darle a todos, pero bueno, es muy fácil participar. Ahí nada más comentan, creo que les estamos poniendo como que etiqueten con quién van a ir y por qué quieren ir a ver la película. Creo que esa es como la dinámica y que sean seguidores de la página del Club de Lectura, ¿verdad? Que ya esperemos que lo sean. Pero bueno, eso es una oportunidad lindísima también para conectar y como siempre para ir a buscar todas estas diferencias entre el libro y la película, ¿verdad? Que siempre uno como lector se pone, ¿verdad? Se pone a buscar esas pequeñas diferencias. Y también hay otra rifa ahí de Crepúsculo también, entonces por aquello, para que se den la vueltilla por las redes sociales del club. Ven, antes de irnos vamos a tomar una foto para el que guste, ponerse guapo, guapo, encender cámaras si lo tienen a bien. Mientras están en eso, recordarles que este viernes tenemos reunión presencial, la ordinaria de Ana de las Tejas Verdes, y que si están en sus posibilidades, ir vestidos alusivos al libro. Qué emocionante. Bueno, entonces vamos a tomar la foto. Buenas noches, Janina. Muchas gracias por participar. Ok. Yo les pasé un enlace, es de Ok. una conferencia de las Bronte, bueno, sobre, ¿verdad? Los monstruos en relación con lo que ellos escriben, por si lo quisieran ver. Está muy Qué bueno, mire, cualquier cosa también lo pasa al chat general. Ok, Yo encontré el audiolibro también. Oh. Bueno, bonitos y gorditos. Bonitas y gorditas. Va, uno, dos, sí. Ay, suave porque estaba Heidi acomodándose los anteojos. Se me puede quedar así jamás. Otra vez. Uno, dos y tres. Ay, ya. Ay, que ellos con el libro, no había visto. Guapo, chiquis. Muchísimas gracias por conectarse, de verdad. Ahora le decía a Van, estas actividades sí tienen sentido cuando ustedes se conectan, porque si no, y aquí yo hablando sola como loca, ¿verdad? Entonces, muchas gracias.
So, gracias a por su Vane, espacio. todo el apoyo a la No, actividad. Entonces, buenas noches. Buenas noches, gracias a Sandra. usted más bien por sacar el tiempo y hacer todo más bonito, más resumido, para que sea más Ujú, entendible, porque si uno se enreda mucho. ujú. Por el Gracias Qué foro. lindo. por el foro. Muy buena dinámica. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Chao, buenas Chao. noches. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.